Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces esta presentación webinar denominado Nadie es profeta en su tierra, liderando desde donde estás. Esa es como la premisa de partida, que donde ustedes en este momento se encuentren, en el lugar que sea, en la posición social que sea, en la posición profesional que sea, ustedes entonces puedan ser parte de eh, de este liderazgo, de esta oportunidad que tenemos de liderar con mucho ánimo los retos que se nos presentan en el futuro, ¿no? Yo quiero iniciar esta conferencia con el significado específicamente de lo que es esa palabra que da el nombre a este webinar. Nadie es profeta en su tierra, liderando desde donde estás. Entonces podemos decir que el significado de este dicho pues tiene en primera instancia un origen bíblico. El dicho nadie es profeta en su tierra tiene unas raíces bastante profundas en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 versículo 24. En este pasaje, Jesús dice estas palabras después de ser rechazado en Nazaret, bien natal, y esto hace que eh, este mensaje resuene por los siglos de los siglos, como se dice, y a lo largo del tiempo, este mensaje está presente en todos los espacios de la vida, en todos los momentos que la historia nos ha permitido conocer. Las personas precisamente a menudo son subestimadas y eso lo vemos muy comúnmente o ignoradas en su propio entorno, ¿sí? Donde los demás no ven su verdadero valor, porque siempre de alguna forma están criticando lo malo de las personas y no evidenciando lo bueno que pueden tener. En, en palabras de Jesús, Jesús precisamente eh, era un humilde, era humilde y era hijo también de un humilde carpintero que fue visto por la comunidad donde vivía como uno más. A pesar de que él hacía milagros, a pesar de que él predicaba la palabra de Dios, que definía y que planteaba diversas enseñanzas, muchos en Nazaret no podrían aceptar que alguien tan cercano a ellos pudiera ser tan especial, ¿no? Esto es una cosa como que normalmente pasa, ¿no? Es la naturaleza humana de dudar de aquellos, en su gran mayoría, de los que conocemos, ¿no? A los que están a nuestro alrededor, dudamos de las capacidades que tienen y eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos que empezar a cambiar, porque tendemos a juzgar y eso es uno de los grandes errores humanos, juzgar según lo que siempre hemos visto, ¿no? Y no escudriñar el corazón de los seres humanos, de las buenas acciones, sino lo que vemos por encima es lo que juzgamos y en ese juzgamiento finalmente terminamos siendo cómplices precisamente de lo mismo que muy probablemente criticamos, es que en muchas ocasiones no nos tienen en cuenta. Pero, ¿cuál puede ser la reflexión actual? Este dicho nos lleva a una reflexión obviamente moderna y precisamente he tomado estas palabras y este dicho de hace varios siglos precisamente que ha trascendido los tiempos como un elemento de arranque para entender que nadie es profeta en su tierra y desde una visión moderna uno podría establecer varias preguntas. ¿Cuántas veces hemos sentido, cuántas veces ustedes han sentido eh, que nuestras ideas o capacidades no son reconocidas por aquellos que nos rodean? Yo creo que eso pasa normalmente, ¿no? Es parte como de la idiosincrasia del ser humano no reconocer lo que hacemos y más aún cuando los que lo hacen son aquellos que son los más cercanos. Y eso es una cuestión bastante común. La misma familia no reconoce el valor que hay dentro de la misma familia de sus integrantes. Entonces eso es un tema bastante complejo. En el trabajo o en nuestra comunidad o incluso precisamente, como le hemos dicho, en la familia, eh, pasa esto y esta falta precisamente de reconocimiento porque los seres humanos queremos finalmente ser reconocidos. Poco es parte de nuestra búsqueda también. Eh,
por lo menos ser resaltados, por lo menos ser valorados, porque esa falta de reconocimiento a veces en muchas personas termina siendo muy frustrante, ¿no? Y eso hace que muchas veces uno en esa frustración eh, se amargue la vida y todos los proyectos que cada uno de nosotros pueda tener, pues se estancan porque normalmente estamos buscando siempre el reconocimiento, porque es parte de lo que la modernidad nos ha mostrado y históricamente, más que la modernidad, siempre ha sido como algo preponderante, ¿no? Entonces, eh, pero también esta es una gran oportunidad, a pesar de que el hecho de no ser reconocidos en ocasiones nos pueda frustrar al inicio, porque no lo reconocen. Esto se convierte en una oportunidad, yo diría, para crecer, y ese crecimiento yo considero que es un crecimiento desde la humildad, desde la perseverancia y desde el liderazgo, que es algo que yo quiero compartir con ustedes aquí. Para esto vamos a entrarnos en otra historia que yo sé que ustedes también conocen. ¿Y por qué las historias? ¿Por qué yo quiero contar esto con las historias? Porque cuando hablamos de las historias no solo nos entretienen, sino que también son un elemento y una herramienta pedagógica para enseñar, para reflexionar. Es lo más cercano que tenemos, más que yo darles aquí teorías de liderazgo, que no es mi intención, sino que vivamos nuestra propia historia y reconozcamos en nuestra propia historia de vida aquellos elementos que nos permiten ser personas y que nos permitan ser también, buscar semejanzas de otras historias de personas que han pasado por lo mismo y han salido, digamos, de su frustración y han empezado a liderar y han desarrollado grandes cosas, y que no necesariamente el gran liderazgo de hoy, de lo que vemos en la televisión, en el internet, de los grandes millonarios, sino también cuando hablo de grandes cosas, es de esas cosas que, a pesar de que para algunos puedan ser pequeñas, son grandes para nosotros porque nos nutren el espíritu y porque nos permiten ser felices, que es un poco la búsqueda que constantemente estamos dando, ¿no? Entonces, es a través de las historias que podemos encontrar esos reflejos de nuestra propia vida, y yo quiero mostrarles a ustedes en este espacio de reflexión acerca de Nadie es profeta en su tierra algunos espejos para que ustedes reflexionen, eh, porque esto le ha pasado a muchas personas de muchas épocas, no es solamente la época moderna donde nos afligimos por estas temáticas. Y entonces, si lo exploramos desde nuestra propia experiencia, esto nos va a ayudar a reconocernos cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y poder así empezar a fortalecer y a contar nuestra propia historia. Eh, Hoy vamos entonces a explorar para adentrarnos y después conectarlo ya con historias más contemporáneas del siglo pasado y de este nuevo siglo. Eh, Vamos a explorar una historia bíblica. Me gusta porque eh, ahí hay elementos que tienen mucho potencial de enseñanza. Y a pesar de que sea una historia bíblica, yo creo que tiene un mensaje universal muy potente, además porque, digamos, también nos lo enseñan en el colegio, lo hemos visto en las películas, y entonces, en ese sentido, intentamos lograr entender cómo construir un liderazgo a partir precisamente de esas historias, porque el liderazgo no siempre es reconocido de inmediato. Ojo con eso, porque hay un elemento importante. El liderazgo implica también un trabajo, un reconocimiento primero humano, individual, personal, eh, que es el primer elemento que yo motivo a todos a reconocer, es cuál es el liderazgo que hay dentro. O sea, a veces intentamos buscar la felicidad por fuera y nos pasamos toda la vida buscando la felicidad en cosas superfluas, en cosas externas, y resulta que siempre la felicidad ha estado dentro de nosotros. Entonces, es ese hecho de poder empezar a buscar desde adentro para que las deficiencias que no tengamos adentro las podamos buscar entonces afuera para fortalecernos, pero un ejercicio de complementariedad. Por otro lado, eh, las historias tienen un poder, son poderosas para transmitir mensajes de liderazgo. Desde tiempos ancestrales, las historias han sido un vehículo a través del cual nosotros entonces transmitimos lecciones y conocimientos, y es un poco lo que yo quiero compartir.
aquí con ustedes. Vamos a ir contando historias para pasar de la teoría a la práctica. Las fábulas, las parábolas, los cuentos populares no solo cuentan hechos, sino también nos revelan cuáles son los principios fundamentales del liderazgo, de la vida, eh, de todo esto que nos interesa a nosotros reconocer y fortalecer en nuestra propia existencia. Al sumergirnos en esta historia que les voy a contar y en las historias que vienen adelante, porque hay varias historias que voy a contar, tanto de personajes que existieron en alguna época, de personajes que todavía existen en el mundo contemporáneo, veremos que el liderazgo en este momento aquí no depende de ningún título, porque a veces uno cree que uno es líder porque tiene un título, un doctorado, una maestría, una especialización, o una posición oficial, un presidente, un concejal, un alcalde, un gobernador. Liderar finalmente, lo que vamos a ver aquí es, más que tener títulos y tener posiciones sociales, económicas, políticas, es tomar acción, es servir a los demás, es enfrentar los desafíos aun cuando no nos reconozcan. Porque si nosotros estamos buscando el reconocimiento de los otros, nos vamos a frustrar. ¿Sí? O sea, qué bueno que nos reconozcan, pero si no nos reconocen no pasa nada. ¿Sí? Es necesario entonces a veces tomar esta ruta de hacer las cosas sin esperar ser reconocidos, porque el verdadero liderazgo surge en momentos y lugares menos esperados, surge en aquellos momentos, en ocasiones de crisis, surge a veces en ocasiones cuando uno está pasando por buenos momentos o cuando está caminando, que se le ocurre una buena idea. El liderazgo emerge en la medida en que dejemos emerger el liderazgo a través nuestro y siempre pensando en no esperar a ser reconocidos, sino en que el reconocimiento inicial debe ser por parte nuestra, como seres humanos. Reconocernos con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, es un elemento importante. Entonces, la historia que les voy a contar inicialmente es una historia bíblica también que ustedes probablemente conocen y la han estudiado, la han visto en televisión, infinidad de maneras y formas de contar la historia, de percibirla. Y esta es la historia precisamente de David, un pastor de ovejas. David ha sido uno de los personajes más famosos del Antiguo Testamento. Pero antes de ser rey, recuerden, antes de ser rey, era un pastor joven y que no tenía muchas pretensiones, era una persona común. Mientras sus hermanos mayores estaban en la batalla, él cuidaba el rebaño, se dedicaba a cuidar su rebaño, eh, y eso es lo que le tocaba hacer. Ese era su rol cuando estaba pequeño. Para muchos su trabajo parecía insignificante, cuidar un rebaño. Pero fue en esos campos precisamente donde David, con esa paciencia y perseverancia, que es una de las características de un buen líder, comenzó a desarrollar el coraje, comenzó a desarrollar esa habilidad que necesitaría años más adelante para enfrentarse a muchos desafíos mayores. O sea, que la historia de David nos permite entonces reflexionar de manera importante. Es que cuando a veces creemos que lo que nosotros hacemos no tiene valor, déjenme decirles que estamos mal, porque cualquier cosa que nosotros hagamos, sea la más pequeña, tiene un valor para uno y tiene un valor para los demás. ¿Sí? Y en ese ejercicio, cuando tú lo haces con amor, cuando tú lo haces con convicción, uno lo que está es preparando el camino para cosas grandes. ¿Sí? A veces uno quiere ya que las cosas sucedan en poco tiempo, pero a veces, y lo vamos a ver más adelante, y esto tiene que ver mucho con las creencias de que todo lo que nosotros hacemos y todas las cosas se dan en función no del plan que nosotros tenemos trazado, sino en el plan de Dios. Entonces, cuando el profeta Samuel precisamente fue enviado por Dios a ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera se les pasaba por la mente que ese pastor de ovejas, llamado David, al principio podría ser rey, ¿sí? Porque normalmente ser un pastor de ovejas era algo insignificante. Su padre entonces presentó
a todos sus hermanos mayores, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. Y eran guerreros porque iban a la batalla. Finalmente, cuando llamaron a David, quien estaba cuidando las ovejas, Samuel lo ungió como el futuro rey. Este evento entonces nos demuestra, y eso es muy importante decirlo, que a menudo los líderes están escondidos a plena vista. O sea, ustedes pueden ser un gran líder y están escondidos, ¿sí? O estamos escondidos. El verdadero potencial de una persona no siempre es obvio para los demás, ¿sí? Nosotros podemos tener muchas capacidades, pero esas capacidades se van a ir fortaleciendo en la medida que creamos en ellas. Yo no puedo eh, enseñar a amar a otros si yo no me amo a mí mismo. Y eso es importante para el tema del liderazgo. Y todo esto tiene que ver con algo que ya les decía, que en el mundo católico, cristiano, se habla precisamente de los planes de Dios. A pesar de no ser tomado en cuenta por su familia, imagínense, David no se dejó desanimar, a pesar de que aparentemente hacía una labor que era poco importante, cuidar ovejas. En lugar de esperar el reconocimiento, porque si ustedes van a esperar el reconocimiento, si vamos a esperar el reconocimiento, nunca lo van a reconocer, porque el ser humano es tan duro que no nos va a reconocer ni nuestra propia familia en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, no se dejó desanimar, en lugar de eso, entonces, siguió sirviendo con humildad. Y esto es un recordatorio también que muchas veces los planes de Dios o el destino, llámele planes de Dios o el destino también, para nuestra vida, no coincide con lo que los demás están pensando que uno va a hacer, ¿sí? A veces se está esperando tu familia que seas médico, que seas un gran empresario, que seas un gran magnate, pero resulta que en los planes de Dios no está eso porque tú tienes un plan para tu vida. Y ese plan, crean o no, Dios, crean en lo que creen, pues está muy orientado precisamente no a lo que la gente espera de uno, sino a lo que Dios de alguna forma le está colocando. Cuando entonces llegó el momento de enfrentarse a Goliat, recuerden que David venció a Goliat, imagínense a ese gigante. David hizo sin buscar fama o gloria personal, lo hizo, se enfrentó a él, ¿no? Porque era una oportunidad específicamente para defenderse. Su motivación fue precisamente proteger a su pueblo y cumplir con su propósito. Es decir, él tenía la cuestión del servicio, él tenía una conciencia clara de lo que era, él no tenía pretensiones ninguna, pero él tenía una cuestión clara, era defender a su pueblo. Y una forma era enfrentarse al enemigo, que en ese caso era Goliat, y además que era un gigante. David no tenía experiencia en combate, porque lo que había hecho toda la vida, o su parte de la vida que hasta ese momento le llegaba cuando era joven, era específicamente cuidar ovejas. Sin embargo, confió en las habilidades que tenía. O sea, aquí ya viene un elemento importante de la confianza, de creer en sí mismo, por más pequeño que uno se siente ser, ¿sí? Y algo más importante, además de confiar en sus habilidades, tenía fe. O sea, la fe es fundamental para lograr el liderazgo, ¿no? Y gracias a a que creía en sí mismo, en sus capacidades, ya que tenía fe, que tenía esperanza, logró vencer al gigante. Entonces, todos estos elementos nos traen muchas lecciones. Y el liderazgo nos dice entonces que no está afuera, sino que el liderazgo comienza desde adentro. O sea, hay que empezar a escudriñarnos desde adentro, porque es adentro donde está el liderazgo, el verdadero liderazgo. Yo recuerdo una historia muy bonita que también me contaron hace muchos años, que resulta que hace unos años se encontraron varios sabios y estos sabios tenían el rol y tenían la función de cuidar el secreto más preciado del mundo, que era el secreto de la felicidad. Pero resulta que estos sabios lo cuidaban tanto que llegó un momento en la modernidad que ya la gente
pensando en otras cosas, pensando en cosas superficiales, se olvidó precisamente de este secreto. Y entonces los sabios decidieron enterrar y llevarse el secreto de la felicidad y del éxito, esconderlo en algún sitio. Entonces uno de los sabios, de los más sabios, les planteó, bueno, ¿dónde vamos a esconder el secreto del éxito y la felicidad? Entonces, unos de ellos se pusieron de acuerdo y propuso que lo escondieran en las profundidades del mar. Entonces, ay, sí, las profundidades del mar, porque allá nunca van a llegar los seres humanos. El sabio, los más sabios, les dijo, no, por más profundo que lo tengamos allá, muy probablemente allá lo van a encontrar, ahí no sirve. Otro sabio entonces propuso esconderlo en las profundidades de la Tierra, lo más profundo de la Tierra, por allá en el núcleo, sí, cerca del núcleo. Y otro sabio dijo, no, también lo van a encontrar, los seres humanos se van a dar la pela por buscar eso. Y otro de los sabios dijo, no, porque entonces, ¿por qué no lo mandamos al espacio? ¿Sí? A la galaxia más lejana del universo. Y entonces el más sabio de los sabios les dijo, no, allá también lo van a encontrar. Entonces los sabios se pusieron a pensar, bueno, pero entonces, si no lo podemos colocar o esconder en las profundidades del mar, ni en la galaxia más lejana, ni en la profundidad de la Tierra más profunda, o en el pico más alto del mundo, entonces, ¿dónde vamos a esconder el secreto del éxito y la felicidad? Entonces el más sabio de los sabios dijo, pues vamos a enterrarlo y lo vamos a meter en un lugar que yo sé que tal como está la humanidad hoy, eh, con tantos problemas y mirando cosas que no son importantes, lo vamos a esconder en la mente de los seres humanos. Porque él estaba tan seguro que la gente estaba tan preocupada por las cosas externas que nunca se les ocurriría buscarlo dentro. Y así fue, precisamente, lo escondieron dentro. Entonces, la enseñanza de este cuento, que está muy relacionado con esta lección de liderazgo, es que el verdadero secreto del éxito y la felicidad no se encuentra afuera, sino que está dentro. Entonces, el liderazgo no se trata de una etiqueta que le ponen a uno, usted es el líder y se ganó ya un título, ¿no? O un cargo oficial, sino que se trata de ser influenciador. Hoy estamos en los influencers, ¿no? En YouTube, en los canales de las diversas redes sociales, ser influyente. Eso es el liderazgo realmente. Tú puedes influenciar a los demás, tanto hacia arriba como hacia abajo, desde tu posición. Tú puedes influenciar a líderes que están por encima tuyo y a líderes debajo tuyo. Todos finalmente tenemos la capacidad de influir en los demás, todos. Desde nuestra familia hasta nuestros colegas, de manera positiva, pero también negativa, ¿sí? Todos tenemos entonces esa capacidad de influir sin necesidad de un título. El ejemplo de David precisamente nos lleva a reflexionar acerca de esto que estoy diciendo. Nos enseña que el liderazgo es mucho más que el reconocimiento externo, ¿sí? Esto es un elemento importante dentro de este proceso de la búsqueda de cómo crear liderazgo, porque como les digo, no necesitamos un título. Y de la otra manera también es que como no es necesario tener un título para ser líder, ni que le digan a uno que es líder, uno tiene que creerse líder. Muchas veces esperamos a que alguien más nos dé la señal para actuar o liderar, ¿sí? Esperamos a que nos digan, hágale que usted puede. Sí, eso creo que a veces estamos esperando esa señal. A veces nos encontramos en el camino a esas personas, pero a veces es posible que nunca la encontremos y nos frustremos porque estamos esperando a que alguien nos dé como una palmadita y hágale, mijo, que usted puede, ¿sí? Qué bueno que nos lo hicieran, pero sin embargo, en su gran mayoría, muy probablemente nunca lo vamos a encontrar, y esto finalmente nos frustra, esto finalmente nos detiene, y esto finalmente no nos hace avanzar. Sin embargo, los grandes líderes no esperan el visto bueno de los demás. Miren que esto es un elemento importante y ahora vamos a ver ejemplos contemporáneos. Toman la iniciativa y lideran desde donde están. O sea, desde donde usted esté en este momento, desde la posición social, económica, política, institucional que usted tenga, con los títulos que tenga o sin títulos, usted puede liderar, usted puede volverse un influenciador importante, porque el liderazgo es influenciar a otros. Influenciar a otro, obviamente, para hacer algo, para hacer el bien, no para hacer el mal, porque también se puede ir por el otro lado.
Entonces, podemos liderar desde donde estemos, y es un recordatorio finalmente que el liderazgo no necesita aprobación externa, sino convicción interna. O sea, el verdadero líder es el que está convencido de que puede hacerlo. Ahora, el liderazgo es algo que no debemos posponer. Tenemos que empezar ya. Y no lo debemos posponer hasta que tengamos el escenario perfecto, porque estamos esperando a que, como dicen algunos, es que estamos esperando a que los astros se alineen para entonces nosotros empezar a ser líderes, esperar a que tengamos, no sé, el dinero para desarrollarlo, y resulta que se nos puede estar yendo la vida y no lo hicimos porque esperamos hacerlo en unas condiciones ideales y donde el escenario es perfecto. Y resulta que los verdaderos líderes realmente se forman y se fortalecen en escenarios imperfectos, porque el escenario imperfecto lo que hace es promover que ese líder se mantenga a flote, lo reta, le permite entonces que libere todo su potencial, y en ese escenario imperfecto el líder crece. Podemos empezar entonces a liderar en pequeñas formas hoy mismo. Desde ya, yo les digo, empiecen a hacerlo desde lo más pequeño, haciendo la diferencia en nuestras comunidades y trabajos, en nuestra familia también, liderar con el ejemplo, aún si los aplausos no los recibamos de inmediato. O sea, no buscar esperar a que nos den aplausos, porque muy probablemente no nos los van a dar, y no es el sentido de ser líder. El sentido de ser líder es la convicción propia que tenemos nosotros para avanzar como seres humanos, para ayudar a otros y para ayudarnos a nosotros mismos. Es necesario también, entonces, aprovechar las pequeñas oportunidades. O sea, cada oportunidad que se brinde es una oportunidad grande. Estamos esperando la gran oportunidad, estamos esperando que la gran puerta se abra, pero eso probablemente no va a pasar. Es posible que sea por un pequeño agujero, por una pequeña ventana, por una pequeña rendija, donde nosotros podamos entonces empezar a liderar. Entonces, tenemos que aprovechar primero las experiencias formativas, que es un elemento importante. Nosotros los seres humanos siempre estamos en esa búsqueda de conocer, de comprender, de mejorar, de formarnos o de deformarnos. Las oportunidades más pequeñas pueden ser los cimientos para grandes desafíos. O sea, cada pequeña oportunidad que tú tengas para desarrollar lo que te gusta con convicción es una oportunidad, son esas oportunidades pequeñas que a pesar de ser puntuales, cuando se tejen adecuadamente, cuando se interrelacionan adecuadamente, terminan generando un gran tejido, y ese gran tejido finalmente termina ocasionando una transformación en ti y un posicionamiento en tu propio liderazgo y para los demás. David, por ejemplo, no comenzó matando gigantes. Él empezó como cuidando ovejas. Así de simple. Y entonces uno ya quiere empezar ya a liderar matando gigantes. ¿Sí? Y resulta que no es así. Comenzó defendiendo a sus ovejas, primero que todo, de los leones y los osos, que también eran pequeños gigantes, los leones y los osos. Y allá aprendió la técnica, ¿sí? Y aprendió la técnica precisamente para liderar, para fortalecer sus convicciones, además de fortalecer sus convicciones, para aprender a defenderse. Y ese pequeño, que aparentemente fue pequeño, le fue permitiendo entonces a David irse formando, irse fortaleciendo, para cuando llegó el gran reto de Goliat, lo pudo hacer. Pero gracias a la perseverancia, gracias a la paciencia, gracias a su convicción, gracias a la fe, gracias a la esperanza que tenía él precisamente para eso y para no dejarse, digamos, reducir por las crisis. Las experiencias cotidianas entonces parecen ser insignificantes, pero a menudo son las que nos preparan para enfrentar las pruebas más grandes. Sí, a veces pensamos eso, ¿no? Entonces, miren, la cotidianidad nos da señales. Enfrentar la cotidianidad nos permite, si la enfrentamos adecuadamente, esos pequeños retos que a veces parecen pequeños, son los elementos que ayudan a constituir ese tejido de fortaleza que todos los seres humanos necesitamos.
estamos esperando es la gran oportunidad, el gran reto, pero es posible que ese gran reto no llegue todavía. Entonces, hay que trabajar sobre pequeños retos. Y por otro lado, tenemos que entonces construir el carácter. Un elemento fundamental del liderazgo y del líder es que tenemos que tener un carácter, tenemos que tomar una posición. Cada pequeña victoria que usted logra en su vida, en todos los, digamos, aspectos de la vida, en el aspecto de salud, en el aspecto sentimental, en el aspecto laboral, ayuda a construir nuestro carácter y nos da confianza, porque ese es otro elemento del líder, la confianza en sí mismo, ¿sí? Esos detalles, ese es precisamente esos detalles cotidianos, donde formamos algo también que es fundamental, además del carácter, que es otra característica del liderazgo, que es la disciplina. Yokoi Kenji dice, Yokoi Kenji, que es un colombo-japonés, un gran influencer, él en sus charlas dice, y en sus frases que son como importantes y célebres, es la disciplina tarde o que temprano vencerá la inteligencia. Y a veces nosotros podemos ser muy inteligentes, tener todo, tener toda la sabiduría del mundo, pero no somos disciplinados. La disciplina finalmente es el elemento que junto al carácter, que junto a la perseverancia y que junto al coraje, porque es el que nos permite enfrentar las adversidades, nos van a ayudar a prepararnos para enfrentar eh, esas grandes oportunidades que vienen y esos grandes retos. En todos los ámbitos de la vida, en la salud, en la parte emocional, en el trabajo. Si cada día que nosotros estamos luchando por algo, nosotros tenemos que empezar a liderarnos a nosotros mismos para poder entonces ayudar a liderar a los otros, liderar a nuestra familia, dar ejemplo, que es un elemento importante, preparándonos precisamente para el futuro, ¿sí? Las oportunidades pequeñas nos preparan precisamente para ese futuro, porque muchos de esos desafíos futuros ni siquiera los podemos prever, van apareciendo. Es importante entonces ver cada oportunidad, cada batalla ganada de la cotidianidad, por pequeña que sea, porque a veces también nosotros no valoramos esas cuestiones aparentemente pequeñas, pero que nos ayudan a fortalecer en la vida. Y esas cosas pequeñas que se ganan y que todos los días estamos impulsando y trabajando, es un paso gigante, sumado todo eso hacia el liderazgo más grande y efectivo. Entonces, no hay que dejarse limitar por las expectativas de otros. Que ustedes estamos esperando que nosotros, que las otras, primero, que las personas digamos, nos valoren, por un lado, y por otro lado, ser lo que otros quieren que nosotros seamos, pues no va a ser, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando David decidió enfrentarse a Goliat, incluso su propio hermano se burló de él. La misma familia se burló de él. Lamentablemente pasa. Y hasta en las buenas familias, como se dice. El menosprecio de su rol como pastor. Y también pasa a veces nosotros como seres humanos, que infortunadamente menospreciamos el rol de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores, de la persona que vende los tintos en la esquina, de la persona que está en el semáforo. Y a veces, digamos, menospreciamos eso, ¿cierto? Y a veces menospreciamos las capacidades de personas que pueden ser pobres en, en temas económicos, pero ricos en sabiduría, ricos en honestidad, ricos en esperanza y en fe, ¿sí? A veces las personas que más nos conocen son las que más nos subestiman. Y eso nosotros también a veces como que lo aplicamos. O sea, no solamente es que lo sentimos, sino que muchas veces nosotros aplicamos eso que estoy diciendo aquí a los otros. Por eso también hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el liderazgo. Realmente, si ustedes quieren ser líderes o lideresas, hay que aplicar una frase que es una frase universal también, que cuando uno empieza a escudriñar diversas religiones y analizar o diversas culturas, porque eso está relacionado con la cultura y la religión, al final uno encuentra que hay un elemento común en todas las religiones y que está traducido de múltiples formas y que está definido de múltiples maneras y que está escrito en diferentes idiomas, que es, y que yo lo resumo,
como elemento fundamental del liderazgo para ejercer el liderazgo en uno mismo, pero también para ejercer el liderazgo en los otros. Y esto se denomina trata a los demás como quieres ser tratado. Es así de simple. El secreto del liderazgo. Trata a los demás como quieras ser tratado. Eso es un elemento que yo considero que es importante, ¿cierto? Y entonces, la clave precisamente para el liderazgo no es permitir que las dudas de los demás nos definan, porque a veces nos dejamos influenciar, mal influenciados, porque los otros dudan de nuestras capacidades, porque nos ven pequeños. Hay una historia y una fábula que me gusta mucho, que es la del colibrí. Hay una fábula que escribió precisamente un eh, poeta brasilero que se llama Betinho, que se llama La fábula del colibrí. Cuenta la historia que existía, alguna vez se encontraban entonces todos los animales en el bosque, en la selva. De repente empezó un gran incendio, un voraz incendio que empezó a consumir la selva. Los animales entonces intentaron salir corriendo, a refugiarse, obviamente, para evitar morir y evitar ahogarse y ser quemados. Todos entonces empezaron a correr, la jirafa, el león, los hipopótamos, las aves, todo el mundo corriendo a salvaguardarse, y entonces cruzaron el río, un río que había cercano, lo pasaron y entonces dijeron, ya estamos a salvo. Entonces, en, en ese momento, cuando todos estaban corriendo, uno de ellos, que también empezó a correr, dijo, un momento, a ver, paró, ¿cierto? Y dijo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, bueno, hizo una reflexión, dijo, no, ¿cómo así? A ver, yo como que, yo tengo que hacer algo, yo me voy a devolver, y tengo que hacer algo, ¿cómo así que voy a dejar que el bosque se queme? No, señor. Entonces, ese ser era un pequeño colibrí, y ese colibrí entonces empezó a ir al río, y con su pico tomaba una gota de agua, un poco de agua, y la regaba gota a gota, cada vez más, en el incendio. Y entonces los elefantes, los leones, las jirafas y todos los animales empezaron a reírse. Ja, 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 ¿tú de qué estás haciendo? ¿Tú crees que con ese pico tan pequeño tú vas a poder apagar ese gran incendio? Y entonces el colibrí les dijo, bueno, es posible que no lo pueda apagar, pero estoy haciendo lo que me corresponde, estoy haciendo mi parte. Y tú con esa gran trompa larga, grande, con la cual me pudieras ayudar a apagar más rápido el fuego, no haces nada. Y entonces ese mensaje es muy importante, porque finalmente este, esta paradoja o esta reflexión que hacemos desde el colibrí indica que por más pequeño que uno sea, uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y uno puede ver la injusticia y puede ver muchas cosas y no hace absolutamente nada, ¿sí? Porque cree que eso lo deben hacer otros. Entonces, vemos, por ejemplo, organizaciones, instituciones que tienen trompas grandes, que tienen recursos, que tienen toda la maquinaria para desarrollar el dinero, pero no lo hacen. Pero pequeñas personas, digo pequeñas entre comillas, personas del común, que tienen unas habilidades, que tienen unas capacidades, que tienen convicción, que como David no buscan ser reconocidas, sino finalmente hacer lo que les corresponde para ser felices. Porque parte del liderazgo también es que cuando uno hace las cosas que lo hacen felices, finalmente lo hacen ser líder. Entonces, todos esos pequeños colibríes son los que finalmente terminan ayudando a cambiar ese pequeño mundo o gran mundo que hay alrededor de nosotros. Entonces, David no permitió que las palabras de su hermano lo desanimaran, un poco lo que le decían al colibrí. Usted no puede, usted es pequeño, ese pico tan chiquito, usted cómo apagar ese incendio. Lo mismo le pasó a David, ¿no? Y entonces no permite que su hermano lo desanime o que las expectativas de los demás, lo que están esperando los demás de ti, te limitan, porque entonces también te frustra. Los demás quieren que tú seas esto, pero a ti no te gusta hacer eso. Entonces, tú por intentar cumplir y por aparentar, finalmente termina siendo una cuestión que te frustra y no logra desarrollar el liderazgo verdadero que hay en ti, ¿sí? Entonces, David siguió adelante con la confianza y su visión y el propósito claro, así como lo hizo el colibrí. Entonces, esto es importante cuando tenemos una visión clara, cuando nos enfocamos en una visión, cuando tenemos claro nuestro propósito, es más fácil mantener el rumbo sin importar las opiniones ajenas, las críticas, las dudas, y los demás solo pueden afectarnos
si perdemos de vista nuestra visión. Pa'lante, como dicen aquí los costeños, pa'lante es para allá. Los que viven en la costa Caribe, pa'lante es para allá. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camión le sirve, cualquier bus le sirve, cualquier tren le sirve. Y es importante entonces que en el propósito del liderazgo uno se establezca metas, se establezca objetivos, así sean pequeños, aparentemente pequeños, pero debemos empezar a trabajar para ellos. Un elemento importante es entonces, es cómo todo esto que hemos hablado hasta ahora lo aplicamos en nuestra vida. ¿Cómo entonces desarrollamos una mentalidad de crecimiento? Y para esto lo primero que tenemos que hacer en primera instancia es que en lugar de obsesionarnos por el reconocimiento que no llega, no dormimos porque no llega, porque no nos dan la palmadita, porque nos dicen, uy, usted es bueno. Enfocarse mejor y todas esas energías, enfocarlas mejor en cómo puedes crecer, en cómo puedes ser mejor cada día. Esta mentalidad nos permite entonces de crecimiento, nos permite ver cada situación, buena o mala, como una oportunidad para aprender y como una oportunidad para ser mejores. Y a la par de que estamos entonces enfocándonos para mejorar, nos permite entonces cumplir el objetivo que muchos tenemos en nuestra vida, que es servir a los demás. El verdadero liderazgo no se trata de, como le digo, tener un título o ganar admiración. No, realmente eso no es el sentido del liderazgo y no es el sentido de lo que yo estoy planteando acá, sino es de servir a los demás. El servicio fundamental. ¿Sí? El servicio es fundamental. Cuando entonces ponemos nosotros las necesidades de otros por delante de las nuestras, entonces ganamos respeto y nos convertimos en líderes efectivos. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es el aprendizaje constante, ¿no? La vida es una serie de oportunidades que tenemos siempre y esto implica que esas oportunidades nos permiten aprender todos los días, nos permite entonces mirar que un buen líder deja de buscar formas de crecer y desarrollar, nunca, perdón, deja de crecer y desarrollar esas nuevas habilidades. O sea, todos los días está en constante aprendizaje. Siempre somos, digamos, debemos ser estudiantes de la vida todos los días y estar dispuestos también digamos, a desaprender, porque sí que somos rígidos, somos como una tabla rígida, somos como un pedazo de concreto y a veces cuando llegan las cosas nuevas es muy difícil, ¿no? Y a veces nos estrellamos precisamente con el mundo porque no tenemos capacidad de reflexionar y de reaprender sobre lo que hemos aprendido. Y esto también implica entonces, cuando tú crees en ti mismo, cuando tú tienes digamos, una opción de servicio, nos permite entonces construir esas relaciones sólidas. Y esas relaciones sólidas básicamente tienen que ver en primera instancia, es esencial precisamente conocer las personas que están a nuestro alrededor, nuestros colaboradores, con los que trabajamos, con los que interactuamos diariamente. Y algo importantísimo aquí es, no solamente es conocerlos, sino entender las necesidades, entender sus preocupaciones y aspiraciones. Y todo esto, fíjate que nos permite finalmente liderar de manera más efectiva. O sea, el conocer más a los demás, el colocarse en los zapatos del otro, permite entonces tratar a los demás como queremos ser tratados. Y eso implica también la creación de conexiones, ¿no? El liderazgo efectivo se basa precisamente en esas relaciones genuinas. No es una cuestión de cumplir tareas, objetivos, también se trata de fortalecer relaciones. Yo creo que en las relaciones se fortalece el liderazgo individual, pero también el liderazgo colectivo, cuando tú tienes una idea importante para construir procesos de vida con otros. Y esas conexiones que deben ser reales, deben ser genuinas, ¿sí? Son fundamentales específicamente para construir equipos sólidos y además eficaces si es que a nosotros nos interesa liderar un proyecto, liderar una iniciativa, liderar nuestra familia, liderar una ciudad, liderar un territorio. Eso es importante. Y algo también es fundamental en esto hay que fomentar la comprensión. Decimos que muchas veces las barreras que enfrentamos específicamente en este campo, en nuestra tierra o entorno, se deben a la falta de comprensión mutua. O sea, no nos comprendemos. Muchos de los problemas y los conflictos sociales, económicos, políticos se deben a esa
esos conflictos humanos, ¿sí? Porque no hay una buena comprensión, porque no escuchamos, porque no sabemos escuchar, y eso termina siendo finalmente una ruina para todos porque nadie crece, ¿sí? Entender a los demás puede derribar muchos conflictos, entender a los demás puede permitir la reconstrucción o la construcción de nuevas propuestas de realidades conjuntas y colectivas y crear un ambiente obviamente mucho más colaborativo. Esto entonces eh, implica ser consistente, o sea, ser coherente. Aquí hay un elemento también fundamental en el liderazgo que es la coherencia, ¿no? Eh, Porque normalmente nosotros, muchas cosas son las que pensamos y otras cosas son las que hacemos. Pues nos falta coherencia, ¿sí? Y esa coherencia puede generar desconfianza en nosotros mismos, hacia el interior, pero también hacia los demás. Entonces la coherencia tiene que ver finalmente con la consistencia, ¿no? Entonces, ¿qué implica ser consciente con las acciones? Primero, actuar con integridad, fundamental, ¿sí? Consistencia en acciones entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando actuamos con esa integridad, que es finalmente lo que construye lo que les decía, la confianza en el largo plazo. Mire, uno puede estar la vida intentando ganarse la confianza de una persona, toda la vida, o de una comunidad, o de una organización, pero un solo error que tú hagas o una ausencia de un cumplimiento de una promesa termina destruyendo esa confianza que te has eh, que has desarrollado o que has trabajado durante tanto tiempo por falta de coherencia, ¿no? Entonces la gente respeta precisamente a esos líderes que son coherentes en lo que dicen y más coherentes en lo que hacen. Eso por un lado. Por otro lado, eso tiene que ver con el mantener la palabra. Hoy la palabra, infortunadamente, en muchos, eso ya no, ya está como mandado a recoger, pero resulta que es fundamental. Mantener la palabra es cumplir promesas, mantener la palabra es ser personas de palabra, porque eso refuerza nuestra credibilidad, eso refuerza, si hablamos de los negocios, eso refuerza nuestra reputación. La confianza finalmente es la base de cualquier relación humana, de cualquier relación comercial, de cualquier relación institucional, ¿cierto? Y mantener esa palabra es crucial. Como decían antes, debemos ser caballeros, pero también debemos ser damas, o sea, es decir, cumplimiento de la palabra nos genera confianza. Y algo también fundamental del liderazgo es la perseverancia. Y la perseverancia es cómo yo logro ser consistente a lo largo del tiempo, no ser como un pivote, ¿no? Estoy en unos días sí, en otros días no, en otros días sí, en otros días no, no. Hay que intentar, obviamente yo sé que es difícil a veces mantener la consistencia y mantener la coherencia, pero intentar mantener unos rangos donde uno pueda regularse a uno mismo para lograr que cada día seamos mejores y seamos coherentes, ¿no? La perseverancia es una cualidad que inspira precisamente a los demás a seguir adelante. Eso es un elemento importante, incluso cuando el camino se hace difícil. Otro elemento importante es que podemos decir que la perseverancia es bastante poderosa, ¿sí? Eh, Todos, de alguna manera, hemos enfrentado obstáculos al comenzar alguna nueva etapa de nuestra vida, ¿sí? Una relación, un nuevo negocio, eh, una nueva formación. Y es fácil desanimarse precisamente cuando nuestros esfuerzos no son reconocidos. Entonces uno está luchando por ser ingeniero, uno está luchando por ser mejor papá, uno está luchando por ser mejor mamá, uno está luchando por ser mejor hijo, uno está luchando por ser mejor empresario. Y entonces en el camino uno empieza como a frustrarse porque nadie lo reconoce o, o queremos que nos aprecien de inmediato, que nos den la palmadita, ¿no? Pero estos desafíos nos preparan, si somos consistentes, para ser mejores líderes al futuro. Hay algunas lecciones aprendidas, ¿no? La perseverancia precisamente es una habilidad que tenemos que desarrollar con el tiempo. No es una cosa que se logre de la noche a la mañana, pero sí implica una actitud consciente de volvernos más perseverantes en la medida de lo posible. Y eso implica precisamente que cada vez que superemos un obstáculo podamos reflexionar acerca de eso y cómo entonces construimos nuestra capacidad para enfrentar esos desafíos mayores. Entonces, fíjense que hay algo que yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado en su vida
que es cuando le rechazan a uno una propuesta. Recuerdo que alguna vez que presenté una idea innovadora hace muchos años para mejorar un proyecto, para mejorar una organización, una institución, esa propuesta fue inicialmente rechazada y obviamente pues cualquiera se desalienta si le desaprueban eso, porque uno cree en lo que está haciendo. Pero claro, obviamente en el momento uno se siente mal, pero yo en lugar de rendirme y decir "Oh, no me voy a desanimar, trabajé más duro para demostrar valor y eventualmente la idea fue adaptada a todo un éxito. No la desarrollaron ellos, la desarrollé yo luego y eso finalmente generó un éxito. Y cuando eso pasa, entonces tenemos que redoblar esfuerzos, ¿sí? A veces lo que parece rechazo inicial, fíjense que para mí es una oportunidad. El hecho de que a mí me hubieran rechazado en ese momento esa idea innovadora me permitió repensarme y me permitió entonces eh, convertir la oportunidad o convertir ese desafío y ese rechazo en una oportunidad para mí, ya que no había una credibilidad. Entonces eso finalmente me permitió reforzar esfuerzos para entonces lograr ese trabajo, porque normalmente los rechazos inicialmente son simplemente una oportunidad disfrazada a veces para trabajar más duro y para demostrar, o sea, para sacar el coraje, que es un poco lo que hace parte del líder, para demostrar el carácter, para demostrar la disciplina que tenemos para desarrollar eso. El rechazo, fíjense, todo rechazo de un empleo, de una relación sentimental, de una idea innovadora que tú tengas en tu empresa, puede ser el comienzo de algo mucho más importante, mucho más grande, si lo tomamos como un desafío para mejorar y no lo vemos como un obstáculo o un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar los desafíos y los rechazos en oportunidad. Sé el cambio que deseas ver, o sea, ahí hay un elemento importante. Entonces, en lugar de esperar que otros nos reconozcan, ¿cierto? O den su aprobación, hay que comenzar ya, en este momento, a actuar con base en los propios valores que nosotros tenemos y en nuestras propias convicciones. O sea, crear tu propio océano azul, crear tu propio proyecto, ¿cierto? Creyendo en ti. Liderar entonces esto con propósito permite formarnos y formar eh, para demostrar el cambio que queremos ver para nosotros. Y algo importante también que nos ayuda a crecer más es que el liderazgo se debe dar con testimonio y se debe dar con ejemplo. No es cualquier liderazgo, ¿no? La mejor manera de inspirar a otros es a través de nuestras acciones y a través del ejemplo, que eso es un elemento, digamos, clave. Si queremos realmente que los demás sigan un camino determinado, debemos liderar con el ejemplo, ¿sí? Debemos mostrarles a ellos cómo se hace y cómo se hace de manera honesta. Y todo esto nos permite inspirar a otros, ¿no? Que es un poco el rol del líder finalmente, que cuando lideramos con integridad, cuando lideramos con pasión, con un propósito, nuestro ejemplo puede inspirar a otros a hacer lo mismo o a hacer cosas mejores todavía. Y la inspiración precisamente es una de esas fuerzas más poderosas que tenemos en el liderazgo, ya que motiva a las personas a realizar cambios y transformaciones en su vida. Si lo podemos lograr eso, ayudar a transformar a otros para que les vaya bien en la vida, pues eso está bien. ¿Cómo entonces podemos lograr todo esto que hemos hablado? Yo voy a comentar voy a hacer algunos planteamientos y sobre esos planteamientos voy a intentar entonces dar algunos ejemplos. Lo primero entonces que podemos hacer es busca mentores, busca aliados. Nadie tiene toda la respuesta. Recuerde que nadie lo sabe todo, pero tampoco nadie lo ignora todo, como lo decía el maestro Paulo Freire, educador popular brasilero, padre jesuita, que en los años 60 y 70 en Brasil fue un gran referente específicamente de la educación popular y él nos enseñó en su filosofía, este padre jesuita, la importancia que tiene de valorar el conocimiento y los saberes de los otros porque no tenemos la realidad revelada, ¿no? Entonces, nadie tiene todas las respuestas, primero que todo, y fíjate que los grandes líderes se dejan influenciar positivamente, porque a uno cree que uno se la sabe todas, ¿no, señor? Y a veces uno opaca o apaga la luz del otro porque cree que uno apagando la luz del otro uno va a brillar más. O sea, un colaborador que es excelente, una persona, un amigo, ¿cierto?
por la envidia, por los celos, y termina finalmente generando ese tipo de sentimientos, y entonces terminamos apagando la vela del otro, y resulta que ese otro puede ayudarnos también a crecer, ¿sí? Entonces, a veces somos como injustos con eso. Fíjense que los mentores nos ofrecen una perspectiva más amplia y nos ayudan a ver un poco más allá de lo que nosotros podemos ver, y que nos ayudan digamos, a superar esas limitaciones y a ver oportunidades donde no las hay, oportunidades de crecimiento. De la misma manera, hay que establecer nuevas perspectivas. A veces nuestras propias ideas o creencias nos limitan, ¿sí? Los mentores, por ejemplo, y los aliados nos pueden ofrecer una forma nueva, fresca de ver los problemas. Entonces, no hay que tener miedo a consultar, a preguntar a otro, porque nos podemos abrir un poco para escuchar las opiniones positivas siempre, todo en marco de poder crecer, ¿no? Eso en busca de poder crecer. El liderazgo, entonces, finalmente no es un viaje individual. O sea, es un viaje que comienza en individual, pero se fortalece en lo colectivo, porque el liderazgo es así, ¿no? Construir una red de personas que nos apoyen y nos desafían, pues eso permite crecer para superar los obstáculos y alcanzar precisamente nuestras metas. Otro elemento importante es que cuando tú logres ser líder, algo que yo siempre motivo a todos es compartir los éxitos y los aprendizajes. No se los dejen para ustedes. A veces somos egoístas y creemos que guardándonos el conocimiento vamos a tener más, ¿sí? O vamos a progresar más. Y resulta que a veces es lo contrario. A mí me ha funcionado mucho cuando yo entonces comparto mi conocimiento, y mucha gente me critica y me dice, pero te estás dando todo, y entonces tú con qué quedas. Y yo digo, no, es que cuando yo doy algo es porque lo quiero dar y quiero ayudar a transformar la realidad de otros, pero siempre yo voy a ir un paso más adelante, ¿sí? Un paso más adelante con un conocimiento más avanzado, para que entonces sobre ese conocimiento más avanzado yo pueda delegar, pueda dar ese otro conocimiento a esas otras personas que finalmente van a ser el soporte de lo que yo haga hacia arriba. Es como la espuma de la cerveza. ¿Qué pasa cuando uno echa una cerveza en un vaso? Pues siempre la espuma la sostiene el líquido, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que ir hacia arriba. Entonces, al compartir nuestras experiencias, fíjense que no lo hacemos para jactarnos de que nosotros tenemos experiencia, sino para inspirar a los demás. Nuestros éxitos y fracasos son un elemento también importante. Nos pueden ayudar a reconocer y nos pueden hacer fuentes de aprendizaje, ¿no? Porque no solamente es lo bueno, hay que compartir también los fracasos para enseñar a los otros cuáles son los errores que no deberían cometer cuando están avanzando hacia construir un proyecto o una iniciativa. Entonces, algo también importante aquí es que el liderazgo debe volverse algo contagioso, ¿no? El liderazgo es contagioso cuando se practica con honestidad, con humildad, y que al compartir todo ese conocimiento, todas esas lecciones sin egoísmo, podemos animar a otros a desarrollar sus propias habilidades, a construir su propia historia de liderazgo, y finalmente terminamos generando un impacto positivo al compartir esas experiencias. Otros pueden crecer compartiendo lo aprendido, y nos ayudamos entre todos también porque aprendemos de los que estamos nosotros también les estamos enseñando. Aquí vamos a ver ya para finalizar algunos ejemplos de líderes inspiradores que han superado adversidades, ejemplos de grandes líderes que transformaron el rechazo en éxito. Yo sé que ustedes también son grandes líderes desde donde están, y yo sé que muchas de estas historias que voy a contar ya para finalizar este webinar les hacen sentido. Y estas historias nos enseñan específicamente lecciones sobre tres elementos: la persistencia, la visión y el coraje, como bien lo tenía David, ¿no? En su historia. Entonces, la primera, aquí tenemos a Rowling, la escritora de Harry Potter, ¿no? Resulta que ella fue rechazada 2 veces antes de que Harry Potter fuera publicado. Su perseverancia y su paciencia y su convicción fueron finalmente la que la mantuvo una convicción profunda de su historia, y finalmente el éxito fue que Harry Potter se convirtió en un fenómeno global, inspirando a millones.
El mismo ejemplo del Walt Disney, ¿no? La falta de la falta de imaginación a la magia. Primero fue rechazado inicialmente, despedido por la falta de imaginación. Sus primeros emprendimientos fracasaron. Normalmente le pasa eso a uno, porque está en ese proceso de encuentro y digamos, de descubrimiento de lo que hace. Sin embargo, él tuvo una visión clara, se mantuvo fiel a su visión como David, a sus convicciones, y eso fue lo que le ayudó a superar los obstáculos por encima de los que le decían que sus primeros, que sus dibujos y sus propuestas eran un fracaso. Empezó a incorporar la innovación precisamente porque creía en lo que él hacía, desafió las normas, el statu quo, explorando nuevos caminos en el entendimiento, y el legado finalmente, ustedes lo ven, creó un imperio que ha llevado la alegría a generaciones, y no solamente eso, ha generado mucho empleo y bueno, y todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Este señor también, Thomas Edison, transformó el fracaso en éxito. Es muy importante porque después de miles de fracasos, miles de intentos de crear la bombilla incandescente, eh, finalmente, eh, básicamente, Edison lo que dijo en sus miles de fracasos de crear la bombilla incandescente, dijo: no he fallado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Miren esa, no he fallado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Y esto es un elemento que yo considero importante porque miren cómo él le da la vuelta a los fracasos, lo ve como una oportunidad y no lo ve como un fracaso del todo, ¿no? Entonces su perseverancia y paciencia finalmente fue la que le va a generar una gran revolución en el mundo. Gracias a la bombilla incandescente, pues hoy podemos estar conectados en este momento por este medio. Esta mujer, Malala Yousafzai, el coraje de alzar la voz, ella desafió precisamente y defendió el derecho de la educación en la sociedad que silenciaba a las niñas, ¿sí? Malala sobrevivió a atentados, ¿cierto? Y continuó su lucha precisamente por la justicia a pesar de las amenazas, y se convirtió en una persona más joven en recibir un premio Nobel de Paz. Stephen King, El poder del apoyo. Fíjense que al principio, este escritor fue muchas veces rechazado. Llevaron a tirar aquí en el manuscrito y su esposa rescató este manuscrito que él creía que no servía y lo animó a seguir, ¿sí? Intentando, porque nadie le ponía cuidado, y quien se convirtió en los escritores más exitosos de nuestro tiempo. Albert Einstein también. Albert Einstein también es un genio, pasó de alumno promedio a genio. Podemos ser genios y no nos hemos dado cuenta. Desafíos iniciales, precisamente el hombre no encajaba, el niño no encajaba en el sistema educativo tradicional. Nosotros a veces normalmente decimos que lo que fracasa no es el niño o la niña, sino el sistema educativo, el que es el que fracasa, porque los sistemas educativos no están diseñados, o por lo menos tradicionales, para los aprendizajes y para las mentes de muchos, ¿no? Entonces, algunos hasta lo consideran un estudiante problemático, pero su pensamiento innovador, su forma única de pensar cambió la ciencia para siempre. Grandes aportes, para bien y para mal, pero hizo grandes aportes. Obviamente generó un legado que demostró que la originalidad y la confianza puede llevar a descubrimientos revolucionarios gracias a Albert Einstein. Estos señores hermanos, los hermanos Wright, compartieron su sueño de volar, su visión de volar, enfrentando el ridículo y el escepticismo de todos que se les reían. Pero ellos no, persistieron sin apoyo financiero, persistieron sin apoyo educativo y finalmente lograron el primer vuelo controlado, sostenido y propulsado, que son los elementos, digamos, ahí clave. Oprah Winfrey, transformadora de la adversidad en poder, enfrentó una infancia difícil y fue despedida al inicio de su carrera. Usó experiencias pasadas como combustible precisamente para el crecimiento, y ella era tan genuina, o es tan genuina, que conectó a otros, teniendo un impacto profundo, y finalmente desde la televisión pues construyó o ha construido un imperio mediático, convirtiéndose en una persona influyente porque creyó en sus convicciones. Y este señor pues no tiene, pues hay que mencionarlo, que ya murió, Steven Jobs, reivindicación después del rechazo, despedido de Apple,
utilizó este revés para innovar aún más. Su vuelta a Apple llevó a la era de innovación y transformación. Entonces miren cómo, y si uno pudiera ver todavía más ejemplos, Michael Jordan también fue rechazado para el equipo de baloncesto de su escuela, entrenó con más dedicación en lugar de rendirse y se convirtió en una leyenda del deporte. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las lecciones de liderazgo que yo quiero dejarles a ustedes acá? Primero, persistencia. Persistencia significa tener una visión incluso frente al rechazo. Innovación, desafiar las normas y explorar nuevos caminos. Resiliencia, ver los fracasos como oportunidad de aprendizaje. Defender tus convicciones, incluso en situaciones difíciles. Conclusión. El valor del liderazgo en tu tierra es una oportunidad única. El hecho de que no siempre seamos reconocidos en nuestra tierra no disminuye ese valor que nosotros tenemos para hacer las cosas, ni el potencial para ser líderes, porque esto nos convierte en diferentes con los que no quieren hacerlo. De hecho, todo esto nos brinda una oportunidad única para desarrollar la resiliencia, capacidad para resistir, absorber, nos ayuda a crear carácter, nos ayuda a generar influencia duradera, y el liderazgo es una elección que se hace en la cotidianidad, en el día a día, y no porque eso le tenga o le genere una posición o le dé un título que hemos dicho. Y esto tiene un valor intrínseco. Tu valor no está determinado por la opinión de los otros. Quiero que se vayan con esa frase. Por lo que opinen, ni tu familia, ni tu comunidad alrededor, ni los más cercanos, sino por tu compromiso, tu propósito, principios, honestidad, coherencia, consistencia, fe y esperanza. Sé profeta en tu tierra, lidera con integridad. Tú puedes ser profeta en tu tierra si decides liderar de manera íntegra, con integridad, servicio y amor, porque el impacto puede ser duradero, incluso si no es reconocido de inmediato. Al final te van a reconocer. Al liderar desde donde estás, puedes transformar tu tierra y a quienes te rodean. Toma la acción ya. Quiero entonces desafiarlos a todos ustedes a que tomen la acción, a liderar desde donde estén, a liderar sin importar las circunstancias, a crear un impacto colectivo. Agradezco mucho su atención y espero entonces que esto haya generado reflexiones, y abro el micrófono por si tienen alguna reflexión al respecto.